Hola, hola, que sean todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más el poder compartir la palabra de nuestro Dios. Tengo un tema hermoso en el cual estoy seguro vamos a ser edificados por el Espíritu Santo en esta palabra. Quiero recordarte nada más que estamos siempre online, tanto por Facebook como por YouTube, y cualquier cambio ahí se les indica, pero estamos siempre con Ciudad Bendición CR los domingos a las 11 de la mañana y martes a las 8 de la noche. Así que esté bien conectado con la Iglesia Ciudad Bendición en la iglesia online. Sea fiel, sea parte de un miembro activo de la iglesia online. Y por supuesto, muchos de los que vienen a nuestras reuniones presenciales, que son todos los domingos a las 10 de la mañana, también están siempre conectados virtualmente. Así que vamos a compartir un tema hermoso que se titula La manifestación de los hijos de Dios. Hay un texto en Romanos capítulo 8, verso 19, que nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo primero que debemos entender acá, analizando el verso, en algunas palabras aquí que son claves. Lo primero dice que el anhelo es ardiente de la creación. Cuando habla de un anhelo ardiente, está hablando ya de un punto de ebullición del anhelo, del deseo de que algo sea revelado. Y en este caso está hablando de los hijos y las hijas de Dios. Un hijo de Dios es una persona, hombre o mujer, que ha experimentado la redención mediante el sacrificio perfecto que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Porque Él dio su vida, dice Primera de Juan en su primera carta, dice que Él dio su vida por los pecados del mundo entero. Así que no murió solo por uno, sino por todos, y por supuesto por todos aquellos que Él un día escogió antes de la fundación del mundo, porque los muchos son los todos, y no todos son todos. Eso significa que Él dio la vida por aquellos que Él escogió, y que Él en su omnisciencia ya conocía todos aquellos que un día rendirían su vida a Jesucristo. Y qué hermoso saber que fuimos elegidos, que fuimos escogidos. Como dice Pablo en Efesios 1:4, dice: escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ahora bien, el anhelo de la creación es ardiente. Quiere decir que la creación ha llegado. Imagínense que esto fue escrito hace más de 2000 años, escrito por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, y ya Pablo manifiesta ahí en su carta que la creación tiene un anhelo ardiente de que los hijos de Dios se revelen, se manifiesten para impactar al mundo entero a través del evangelio del reino de Dios y a través de sus vidas como cartas abiertas leídas por los hombres. Así que hay un deseo ferviente, ardiente, ha llegado al punto de ebullición, como cuando pones la tetera o la cafetera, como lo llames en tu país, pones el agua para luego colar o chorrear el café o el té, y es entonces que esa cafetera silba, porque llegó el agua al punto de ebullición, está hirviendo, y la cafetera comienza a silbar, a dar ese sonido que nos indica que ya está lista el agua para el té o para el café. Y es entonces que la creación ha llegado a ese punto de ebullición, tiene un anhelo ferviente, ardiente. Así lo escribió Pablo en aquellos días del primer siglo. Porque Pablo, usted sabe que él murió en el año 68 después de Cristo, cuando fue decapitado, y ya se estaba dando una persecución tremenda, y habían guerras, y habían pestes, y habían toda una serie de situaciones de las que Jesús mismo habló en Mateo 24, que han venido todas esas profecías
que anuncian el regreso del Señor, la segunda venida, y que han venido progresivamente en aumento hasta que esas profecías tengan cumplimiento pleno, que es casualmente en este siglo, que es el siglo de su regreso. Fue escrito esto en el primer siglo de la iglesia y ahora ha de ser manifiesto en el último siglo de la iglesia sobre la faz de la tierra. Estamos creyendo firmemente, a la luz del conocimiento de la profecía bíblica, que este es el siglo del regreso de nuestro Señor Jesucristo para establecer su gobierno, su reino aquí en la tierra. Y nosotros, su iglesia, reinaremos con Él. Ahora, ese anhelo ardiente, dice, es de la creación. Cuando vemos esta palabra creación en el griego en el que fue escrito, incluso vamos a la raíz hebrea, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, y ellos eran hebreos, eran judíos, que estaban escribiendo, solo que fue escrito el Nuevo Testamento en un griego popular, y entonces cuando dice tanto del griego como del hebreo, la palabra creación no se está refiriendo solo al planeta Tierra, sino al universo, al gran cosmos, a la gran bóveda celeste. Está hablando de los billones y billones de galaxias. Está hablando de los soles de diferentes tamaños, estrellas, de los planetas, de los astros, los satélites. Todo el universo está en esa espera, porque dice que la creación aguarda. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. La creación está aguardando, o sea, esperando, y con un anhelo ardiente que los hijos y las hijas de Dios nos manifestemos. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar? ¿Qué es lo que tenemos que revelar? Bueno, pero ponga ese punto allí, que esto es emocionante, lo estremece a uno, es impactante, que no es solo el planeta Tierra donde estamos los seres humanos y donde está la iglesia, sino que el universo entero está aguardando. El universo vibra, está en un punto en el que el universo está ya como por dar a luz, como también Pablo lo dice ahí mismo en Romanos 8, si usted sigue leyendo después del verso 19, dice que la creación misma gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, nuestra galaxia y todos los billones de galaxias, todas las estrellas, los soles, planetas, astros, satélites, están en un gemido. El universo se va extendiendo y en un gemir, esperando, aguardando, con un deseo profundo, la manifestación de los hijos y las hijas de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Y entonces dice que aguarda la manifestación, que es lo mismo, la revelación. O sea que el Hijo de Dios, la hija de Dios, el cristiano verdadero, la iglesia verdadera, es aquella que ha de revelar al Padre a este mundo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, nos reveló al Padre. Ningún profeta, ni sacerdote, ni rey se había referido a Dios en su comunión con Dios como Padre. ¿Sí? Por allá un poquito el profeta Elías y Eliseo manifestaron la paternidad de Dios, porque ellos, los discípulos en la escuela de profetas, los hijos de los profetas, se referían a ellos como Padre, Padre mío y su gente de a caballo, decían los hijos de los profetas, refiriéndose a Elías y más tarde a Eliseo. Pero ninguno, usted lo escucha hablando del Padre. Ellos se referían a Elohim, a Yahweh, a Adonai, ¿sí? Pero no hablando de Dios como Padre. Cuando Jesús entra en escena, el Mesías vino para manifestar al Padre. Y es entonces que en sus oraciones dice: Padre que estás en los cielos, Padre celestial, Padre eterno. Y les enseña a sus discípulos la oración modelo del Padre nuestro que estás en los cielos. Venga a nosotros tu reino. Jesús vino a manifestar la paternidad de Dios, a revelarnos
al Padre. Y es entonces que por allá, cuando el Señor ya se acercaba la hora de ir a la cruz, estaba en esa semana de la pasión, y habla en Juan capítulo 14 que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y por allá Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea que lo que Jesús manifestó en su carácter, ese carácter que está escrito en Gálatas 5:22, llamado el fruto del Espíritu, que debe ser producido en la vida de cada creyente, porque es fruto no de la carne, no del esfuerzo humano. Eso no significa que no decidas cada día tomar tiempo para la oración, el estudio de la palabra, tomar un día de ayuno, ser fiel en la casa del Señor, comprometido, sirviendo según los dones que Dios te dio. Claro, tomamos decisiones de consagración, de entrega, de servicio, todos los días, semanas, meses, hasta que Él venga. Pero hay que entender que ese carácter de Cristo es fruto del Espíritu, es obra del Espíritu, es trabajo del Espíritu Santo. No es un asunto de mi fuerza humana, de mi carne, porque la carne no puede producir amor, fe, mansedumbre, templanza. No puede producir esos 9 virtudes maravillosas que son el fruto del Espíritu, que es casualmente el carácter de Cristo y es lo que Cristo manifestó. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley, porque no es por las obras de la ley, no es por las obras de la carne, sino fruto del Espíritu. Es ahí donde tenemos de entender que tenemos que enamorarnos del Espíritu Santo, caminar de la mano, por decirlo así, con el Espíritu Santo. Él es el Paracleto. Paracleto significa el que está a nuestro lado. Pero ahora el Espíritu Santo, después de que Cristo ascendió a los cielos y lo derramó el día de Pentecostés, desde entonces el Espíritu Santo ya no está como antes en el Antiguo Testamento, solo sobre los profetas, sino que está sobre nosotros, en nosotros y con nosotros. En nosotros, dentro, sobre nosotros, nos ha ungido, y con nosotros, porque su presencia nos rodea. Y el Espíritu Santo es el que hace que nosotros manifestemos el fruto, ese amor, ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa misericordia, esa fe, que es el carácter de Cristo. Y eso es lo que Cristo, Jesús, manifestó. El carácter de Cristo era entonces en la tierra el carácter de Dios el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice: porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Quiere decir que cuando Jesús iba a los pecadores, entraba a una casa que le invitaban, a la casa de Zaqueo o en la casa de Simón, que había sido sanado de lepra y que era un principal de una sinagoga, enseñaba la ley y el Señor le había dado sanidad. En cualquier encuentro, aún con la mujer samaritana en aquel pozo que el patriarca Jacob les había heredado, ¿qué manifestaba Jesús? Amor, paz, gozo, misericordia. Jesús no estaba ahí para señalarles las tinieblas, para condenarlos por la vida que estaban llevando. Eso no significa que no llamaba al arrepentimiento al pecador. No significa que el Señor no les señalaba su situación en gracia y misericordia para hacerle entender que necesitaba de Dios, como lo hizo con la samaritana y aún con Zaqueo. Cuando desde arriba en el árbol estaba Zaqueo, le dice: hoy desciende de ese árbol, porque hoy, Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa. Fue tal el amor del Padre en y a través de Jesús, la misericordia, la paz, que Zaqueo dijo: definitivamente este es el Mesías. Oh, lo que siento en casa. Nunca en la vida que han visitado personas hemos hecho cenas, fiestas, almuerzos, pero el maestro de Galilea, lo que estamos experimentando es algo sobrenatural. Y él se entregó a Dios,
creyó en Jesucristo, en Yeshua como su Mesías, y entonces dice que le devolvió a los que le había robado 4 veces y repartió la mitad de su fortuna entre los pobres. ¿Y usted qué cree? ¿Que quedó limpio? No, lo que ahora le quedó en casa, eso fue multiplicado. Y desde allí Zaqueo comenzó a seguir y a servir a Jesús. ¡Qué conversión! Pero Jesús no llegó condenándolo, Jesús no llegó diciéndole: usted es un ladrón, cobrador de impuestos. No, cuando llamó a Mateo, le impactó en su amor, en su misericordia, en su paz, y le dijo: sígueme. Mateo quedó como electrizado y siguió al maestro. Se convirtió, dejó ese cargo de cobrador de impuestos donde estafaba, cometía cohecho. Él se arrepintió. Entonces, ¿qué es lo que debe manifestar los hijos de Dios hoy día? Revelar al Padre, a ese Dios de amor. Dice: Dios es amor. Dice la palabra del Señor que entre nosotros, la comunidad de fe, debemos amarnos con ese amor ágape, que es el amor de Dios descrito en 1 Corintios 13. Pablo escribe y dice que el amor no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo tolera, todo lo perdona, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que nunca deja de ser, porque Dios es amor. Qué hermoso que en la iglesia local nos amemos de corazón sincero, sin egoísmo, sin envidia, sin celos, sin competencias, corazones sanos en el que el amor de Dios fluya en la iglesia los unos para con nosotros, apoyándonos, ayudándonos, orando los unos por los otros, bendiciéndonos los unos a los otros, y que como comunidad de fe manifestemos al mundo el amor del Padre, la misericordia del Padre. Que cuando lleguemos a un hogar, la gente de esa familia, de esa casa, no digan: nos dejó perturbados, me siento condenado, no valgo un 5, no valgo $1. No, que la gente diga: wow, qué visita. Esta visita, esta gente dejó una paz en la casa. De verdad que nosotros queremos ir el próximo domingo a la iglesia donde ellos se congregan. ¿Por qué? Porque llevamos un mensaje, pero saturado de amor, de paz, de misericordia. Entonces, muchas veces creemos que manifestar con la luz del Señor es llegar a condenar a la gente y señalarle su situación. No, ciertamente llamamos al mundo al arrepentimiento y señalamos su condición en el mundo, pero cuando estamos hablando en persona, en una familia, ahí lo que estamos es manifestando la gracia, la misericordia de Dios. Eso no significa que no le presentemos al pecador la ley, porque la ley, sí, los 10 mandamientos, Dios los dio para mostrarle al hombre su pecaminosidad. Entonces, yo evangelizo con la ley, pero lleno de gracia y de misericordia, no para dejarlo perturbado y condenado, sino a presentarle entonces, después de presentarle la ley, le presento la gracia, el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz por él. Y es entonces que esta persona entregará su vida al Señor. El Señor, su palabra dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros somos esas luces. Pablo dice que somos luminares del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Como luz, como luminares en Cristo, manifestemos al Padre, revelemos al Padre, que puedan ver el carácter de Cristo y del Padre en la vida de cada uno de nosotros. Si usted examina el ministerio de Jesús en los 4 evangelios, Jesús a los pecadores, a Zaqueo, a Simón, a la samaritana y a cualquier otro, o a las multitudes que les enseñaba en parábolas, usted nunca verá que Jesús los condenó, de que Jesús los sacudió de una manera en el que les hizo sentir mal. No, Jesús estaba ahí lleno de gracia, de misericordia, de verdad, y a través de parábolas enseñándole las verdades del reino de Dios, y la gente le seguía y muchos creyeron en él.
Pero cuando se trataba de religiosos que conocían la ley al revés y al derecho, como decimos al dedillo, que eran religiosos y hasta maestros de la ley o sacerdotes, a estos sí, les señaló su pecado y les dijo en la cara hipócritas, como a los fariseos en Mateo capítulo 23. Una cosa es hablar con un religioso, con una persona que conoce, que lee la Biblia, que estudia, que conoce desde Génesis hasta mapas, como decimos, hasta glosario. Puede conocer mucho, pero uno ve que su vida es contraria a los principios del reino de Dios. No tiene una vida de cultura de reino, no está manifestando una vida transformada por el poder de Dios. Y es entonces que hay que sacudir a esas personas con la palabra, señalarles su hipocresía, su religiosidad y llamarlos al arrepentimiento. Pero el pecador, al mundano, que está en la droga, que está en el alcohol, que está en la prostitución, que está ahí quizá hasta en el narcotráfico, que es una persona que está mal, que está llena de vicios, que hasta ha estado pensando en el suicidio, que está cargado, que ya se le destruyó el matrimonio, que ya su familia no lo quiere, que todo lo perdió. Pecadores, y otros que tal vez parecen muy cultos y tienen familia, casa y buen automóvil, pero están en sus pecados, ahí en sus situaciones secretas, ocultas en su vida, y adentro están destruidos moral y espiritualmente. Pues hay que llegarles con un mensaje del evangelio del reino, ya saturado, lleno del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la paz de Dios, de la misericordia de Dios. Revelarles al Padre, que de tal manera sean conmovidos y ellos mismos digan: yo quiero lo que usted tiene, por favor ore por mí. Y es ahí donde usted hará la oración para que esta persona invite a Jesucristo a hacer morada en su corazón y lo conduce a confesar sus pecados, a arrepentirse de su maldad y volverse a Dios en arrepentimiento para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Ves la diferencia? Manifestación de los hijos de Dios es ahora. Manifestar el reino, manifestar la gracia, manifestar la misericordia, el carácter del Padre. Por eso es necesario una vida de comunión íntima, estrecha con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo cuando estás en el supermercado, en la feria del agricultor, en la carnicería, en el abastecedor, cuando vas rumbo al trabajo, cuando vienes en el bus, en el taxi, cuando estás en tu auto. Hable con el Espíritu Santo, dialogue con el Espíritu Santo cuando estás en casa. Tome tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, en una comunión con el Espíritu y aprende a oír la voz del Espíritu Santo ahí en tu corazón. Te hablará con palabras, te hablará con impulsos, te hablará ahí con una serie de toques en el que te está indicando hacer algo con el vecino, con una persona del trabajo, del lugar donde estudias, de llevarle la palabra, de llamarlo, de enviarle un WhatsApp. Él te va a guiar. Así que el Espíritu Santo, en esa comunión con Él, y Él es el que se va a encargar de manifestar en nosotros ese fruto que es el carácter de Cristo. Y cuando hablemos con las gentes, las puertas que se abran, entonces ellos podrán sentir el amor del Padre y volverse al Señor. Mira, ni siquiera a una persona le tengo que yo decir nada. Yo puedo saber que esa persona está, por ejemplo, lo que llamamos juntada, en unión libre, no se ha casado. Yo ni siquiera tengo que decirle: usted está en fornicación, usted está juntado, arregle su vida, porque si no se va al infierno. ¿Sabes? Yo le hablo de Cristo. Pablo le decía a Timoteo: predica a Cristo, predica a Cristo, predica a Cristo. ¿A quién tienes que predicar? A Cristo. Y Cristo es Dios y Dios es amor. Y no estoy diciendo es alcahuetear, no, tú le hablas del amor de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Háblele de sus 10 mandamientos, háblele, menciónele y llámelo a que venga Cristo, que solo en Cristo tendrá una vida nueva. Y esa persona no se va a sentir condenada, pero va a sentir al Espíritu Santo redarguyéndolo, porque va a ser impactado por el amor, la paz, la gracia, la misericordia del Señor manifestada en ti como hijo de Dios, como hija de Dios. La creación gime, esperando, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Revelemos al Padre, manifestemos su amor, gracia y misericordia en este mundo que está perdido, desorientado, y llamémoslo al arrepentimiento.
que no hay más, nada más fuera del nombre de Jesucristo. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Tú estás viendo y escuchando, no por casualidad. No es casualidad, sino causalidad. Hay una causa y un efecto. Ese efecto que estás sintiendo, ese impacto que estás sintiendo, eso que no has querido quitar, el mensaje y estás escuchando, es Dios llamándote, tocando la puerta de tu corazón. La causa es Dios, por eso hay un efecto y estás allí, ¿sabes? Porque es el momento de hacer esta oración, de entregar tu vida a Jesucristo, reconocer que estás perdido, que estás muerto en tus delitos y pecados, pero que el Espíritu Santo sopla vida y te ilumina para que hoy tengas la comprensión de este evangelio del reino. Jesucristo viene, Él establecerá su reino, Él enseña en su palabra los principios de reino. Reino es gobierno, y en un reino hay principios, hay leyes. En un reino hay un rey, hay un territorio y hay personas. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Quieres ser tú ciudadano del reino de Dios? ¿Quieres abrazar hoy los principios del reino, la palabra, su ley que es santa y buena, la ley del Señor que redime? Abrace a Cristo, abrace su palabra. Ven dentro del territorio del reino de Dios, porque cuando Él venga reinará en esta tierra, y todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, a ellos también les dio el poder de ser hechos hijos de Dios y reinarán con Él. ¿Quieres reinar con Cristo? ¿Quieres pertenecer a Cristo? ¿Quieres que Él te saque del hoyo de la desesperación en el cual has estado metido, en esa ansiedad, en esa angustia, en esos temores, en esos pensamientos de fracaso y negativos? Ven a Cristo, no tardes más y dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, perdóname, Señor, por vivir lejos de ti. He tocado fondo, mi alma está vacía, te necesito, Dios. Dile: Señor Jesucristo, ven a mi vida, entra a mi corazón, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. La sangre de Jesús me limpia de toda maldad y recibo el amor del Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo para darme salvación. Diga: Espíritu Santo, llena mi vida, ven sobre mí. Espíritu Santo, tú eres el que me transformas, me cambias y me haces nacer de nuevo. Dile: gracias, Espíritu Santo, porque ahora en adelante tendré comunión contigo y me revelarás a Cristo y al Padre día a día a través de una vida de oración y estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Padre, bendice a estas personas que hoy entregaron sus vidas a Jesucristo. Padre, llénalos del Espíritu Santo, y te ruego por aquellos que están con dolencias, enfermedades, limpia pulmones, bronquios, sana esa tos, quita, Señor, todos estos síntomas, toda enfermedad, toda infección. Sopla, Espíritu Santo, tu gracia y misericordia ministrando en cada hospital, en cada clínica. Oh Espíritu de Dios, sopla, llévate el cáncer, levanta al paralítico, abre los ojos de los ciegos, llévate la artritis y el reuma. Reciban sanidad divina, porque por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Y oramos así por Costa Rica y las naciones, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendecidos. Hasta la próxima, y gloria a Dios, porque hoy tuvimos una mañana poderosa presencial con el profeta Eduardo Peraza desde Texas, Estados Unidos. Son muy bendecidos.